Buenas tardes, otra vez soy el doctor Carlos Maquita Nakano, director general de Red Crea Medicina Reproductiva, que es un centro de reproducción o de atención para pacientes que tienen problemas de fertilidad. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está en las redes sociales desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, con muchos enfoques. Y vamos a hablar de lo que es la fertilización in vitro. Y vamos a tocar 4 puntos fundamentales que les voy a ir explicando uno a uno. Primero, ¿qué es la fertilización in vitro? ¿En qué pacientes está indicado? ¿Cómo se realiza? ¿Y cuál es la efectividad que tiene? Creo que ese es un punto muy importante que vamos a revisar. Un poquito antes de hablar de lo que es la fertilización, déjenme explicarles un poco lo que es el protocolo normal de estudio de una pareja. Cuando llega cualquier pareja que tiene problemas de fertilidad, que no se ha podido embarazar después de un año de relaciones sexuales constantes y sin protección, entonces es momento de que acudan a una consulta con nosotros. En esa consulta les vamos a hacer una serie de estudios evaluando 4 puntos fundamentales: la calidad de la ovulación, la calidad de los espermatozoides, detectar que la matriz y las trompas funcionen perfectamente bien y que no haya infecciones que puedan afectar la fertilidad. Ya teniendo este diagnóstico, entonces podemos decirles por qué no se han embarazado y a partir de ahí decirles ofrecerles los diferentes tratamientos que tenemos. Podemos ofrecerles tratamientos muy sencillos para que ovule o mejorar la calidad espermática. Podemos ofrecer en algunos casos, cuando hay enfermedades como un quiste de ovario o endometriosis, podemos hablar de una cirugía reproductiva, que es otro capítulo que en otro momento tocaremos, pero que es muy importante y muy frecuente ofrecerle cirugía a pacientes que no se pueden embarazar y que después de esa cirugía corregimos el aparato genital para que puedan embarazarse sin mayor problema. Y la otra área importante de los tratamientos de fertilidad se llama reproducción asistida. La reproducción asistida básicamente consiste en acercar óvulo y esperma en diferentes procedimientos para que se dé la fecundación y así facilitar que se dé un embarazo. Básicamente hay 2 capítulos importantes en reproducción asistida: tratamientos de baja complejidad, como lo es la inseminación artificial, y tratamientos de alta complejidad, como es la fertilización in vitro. En el caso de la baja complejidad o la inseminación artificial, básicamente lo que hacemos es estimular la ovulación de la paciente y cuando ella está ovulando, tomamos los espermatozoides de la pareja, los preparamos en el laboratorio para fortalecerlos y los colocamos dentro del útero para que lleguen a su destino más fácilmente. Facilitamos o acercamos el esperma al óvulo. Ese es un tratamiento de baja complejidad. En cambio, la fertilización in vitro más o menos consiste en extraer los óvulos de la paciente, tomar los espermas del esposo, hacer la fecundación de los óvulos con estos espermas dentro de una incubadora en el laboratorio en condiciones muy especiales, y unos días después que ya se formaron estos pequeños embriones, se regresan a la matriz a través del cuello de la matriz con un tubito muy delgado llamado catéter. Esa es una fertilización in vitro y además tiene diferentes modalidades que ahorita voy a platicar. Aquí el asunto importante es en qué casos está indicada la fertilización in vitro. Vamos a hablar básicamente de 4 o 5 indicaciones. Y esto es muy importante porque la fertilización no es para todos. La fertilización in vitro no se ofrece a todos los pacientes. La fertilización tiene indicaciones precisas. Y les voy a explicar. Una paciente que está enferma de una infección por, no sé, va a requerir de un tratamiento específico por un antibiótico para tratar. Permítanme. Entonces, le tenemos que dar el tratamiento específico para ese problema de tifoidea. Lo mismo es la fertilización. No todas las pacientes van a ser, digamos, candidatas a ofrecerles tratamientos de fertilización in vitro. ¿Cuáles son las indicaciones? Primero, pacientes que tienen daño en las trompas, que es irreversible, que no hay otra manera de corregirlo, son pacientes en donde sí necesitamos hacer fertilización in vitro. Segundo, parejas en donde el factor masculino, la calidad espermática, no está bien, es decir, tiene alteraciones en la calidad o en la cantidad de los espermatozoides. En esos casos también está indicada la fertilización in vitro. Ya lo veremos en unos casos. Tercero, endometriosis. Es una enfermedad muy común actualmente, de la que se habla mucho y hay mucha información en internet. Y la endometriosis moderada o severa es una indicación perfectamente establecida para tratar parejas con infertilidad y ofrecerles fertilización in vitro.
Y por último, podemos hablar de pacientes que se sometieron a varios tratamientos, por ejemplo, cirugía, por ejemplo, después inseminaciones, y no funcionó. En esos casos, sí nos tenemos que ir a hacer fertilización in vitro. Hay un último capítulo que a veces tiene cierta contradicción o controversia, pero son aquellas parejas en donde ella tiene arriba de 40 años, entre 39 para adelante. En estos casos, la paciente no tiene tiempo que perder, entonces no podemos perder tiempo en hacerle una cirugía y después ofrecerle más tratamientos y darle tratamiento para su endometriosis. Nos tenemos que ir rápido a tratamientos para buscar que se embarace porque la calidad de sus óvulos va decayendo muy rápidamente. Entonces, en esos casos es importante acelerar algunos pasos, digámoslo así. En general, esas son las indicaciones para lo que es la fertilización in vitro. Repito e insisto, trompas tapadas irremediablemente, daño en la calidad de los espermatozoides o en el factor masculino, pacientes con endometriosis moderada o severa, pacientes con infertilidad inexplicable o pacientes que se han sometido a tratamientos previos como inseminaciones y no ha funcionado, o pacientes con una edad un poco más avanzada. Esas son las indicaciones más importantes y clásicas de la fertilización. Ahora, para poder hacer una fertilización, este es otro punto importante, necesitamos hacer estudios, no nada más son estudios de ovulación, cultivos para ver infecciones, tenemos que hacer pruebas de SIDA y hepatitis, tenemos que evaluar la calidad de los espermatozoides y a ver si en esas evaluaciones no encontramos alguna otra alteración al nivel de los espermas que me obliguen a hacerle más estudios al varón. Es importante explicarles que si nosotros tenemos una alteración espermática y podemos tratarla para mejorarlo, esto va a redundar en un mejor pronóstico, en una mejor probabilidad de embarazo. Para esto nos apoyamos en una especialidad que existe dentro de nuestra área, que es la andrología. No es tan fácil llegar con una pareja y decirle, ¿sabe qué? Su marido produce muy pocos espermas, nos vamos directo a un in vitro. No, hay que preguntarnos por qué está esa alteración y ver si podemos corregirla. En muchas ocasiones sí se puede corregir el problema y entonces podemos mejorar el pronóstico a esas parejas. Entonces, usamos la andrología, usamos a nuestros colegas los andrólogos para mejorar el pronóstico. También eso es el caso de la endometriosis. Muchas veces debemos tratar la endometriosis antes de ofrecerles un tratamiento in vitro para poder mejorar sus posibilidades. En fin, finalmente, ya hablando de lo que es cómo se hace la fertilización in vitro, básicamente, como lo vieron en la introducción, tiene 4 pasos fundamentales. La estimulación ovárica, que consiste en dar medicamentos para que en lugar de que se forme un óvulo, se formen entre 5 hasta 10 óvulos. Esto permite que cuando extraigamos esos óvulos tengamos más posibilidades de tener embriones u óvulos fecundados de buena calidad para poder transferirlos de regreso a la matriz. Número 2, después de la estimulación, tenemos que estar haciendo, más bien durante la estimulación, tenemos que estar haciendo ultrasonidos vigilando el crecimiento de estos óvulos a través de vigilar el crecimiento de los folículos que representan. Ya que estimulamos, entonces, y ya decidimos que llegan al tamaño adecuado, entonces decidimos extraerlos y la extracción o la captura ovular, que es el segundo paso, la hacemos bajo anestesia con una aguja muy delgada, con un transductor como el que tenemos acá, por eso nos pusimos ahora de este lado, con el equipo de ultrasonido, con un aparatito que me permite ver los ovarios y al mismo tiempo me permite colocar una aguja para picar esos ovarios, esos folículos y extraer los óvulos. Entonces el segundo paso es la captura ovular. Ya que los capturamos, le pedimos a su pareja que nos dé su muestra de semen, la cual en el laboratorio vamos a hacer una serie de lavados y centrifugados para separar los espermas buenos de los malos y de ahí escogemos los mejores. Estos mejores los podemos utilizar de 2 maneras. La fertilización in vitro clásica, en donde colocamos un óvulo y alrededor del óvulo 50.000 espermatozoides para ver cuál penetra y fecunda. Y segundo, el ICSI o la inyección intracitoplasmática, en donde tomamos un óvulo, tomamos un esperma con una aguja muy delgada, introducimos la aguja e inyectamos dentro del óvulo ese espermatozoide. Eso como que forza o obliga a que se dé la fecundación. Ese es el tercer paso, la fecundación. Y ya que fecundamos, dejamos estos óvulos ya fecundados en una incubadora en condiciones muy especiales de temperatura, humedad, concentración de oxígeno y otros gases.
Y día con día vamos viendo cómo se dio la fecundación y cómo empieza a hacerse la división celular de estos primeros embriones que tenemos. Más o menos entre el día 3 de cultivación o de vida o hasta el día 5, que en una etapa llamada blastocisto, si vemos que llegaron a estas etapas, entonces normalmente los tomamos el día 3 o el día 5, los tomo con un tubito muy delgadito y coloco ese tubito dentro del útero para inyectar ahí los embriones. Eso se le llama transferencia embrionaria. Entonces hablamos de la estimulación ovárica, hablamos de la captura ovular, hablamos de la fecundación en el laboratorio y hablamos de la transferencia embrionaria. A partir de la transferencia, más o menos nos esperamos 2 semanas para hacer una primer prueba de embarazo y saber si se dio o no esa implantación y ese embarazo. El último punto más importante que quiero tocar, además de cómo es el procedimiento, es cuál es la efectividad que tiene. Esto es muy importante. A nivel mundial, y hace poco estaba yo revisando las cifras de la Asociación Americana de Reproducción, de la Asociación Europea de Reproducción, de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, de estas 3 instituciones, las tasas de embarazo rondan, en los mejores casos, en un 50%. Es decir, a nivel general, hablando de todos los grupos de edad, vamos a tener que la mitad de nuestras pacientes sí se embarazan y la otra mitad no. Esto en un primer intento. Podemos hacer más intentos, pero cada intento tiene sus costos psicológicos, económicos y físicos. Pero en general, las tasas de embarazo no rebasan el 50%. Y conforme avanza la edad, esa tasa va disminuyendo. En estos casos, cuando tenemos arriba de 40 años, las tasas de embarazo no van arriba del 30%. Un último capítulo que hay que mencionar, que no es una indicación porque no hay una enfermedad, sino más bien ya no hay óvulos adecuados, es cuando una paciente tiene una falla ovárica o está cerca de la menopausia, aunque sea a edad temprana. En estos casos se ofrece la donación de óvulos de una mujer más joven para que estos óvulos se fecunden con los espermas de la pareja y los embriones se coloquen en la matriz de la paciente que desea embarazarse. Este caso de la ovodonación es muy común ahora y las tasas de embarazo a nivel mundial rondan el 60, quizá hasta 70%. Hay centros en Europa que ofrecen hasta el 80 y tantos %, pero no son casos tan especiales. En realidad son clínicas que a veces no nos dicen siempre todas sus cifras reales. Entonces, en general, la probabilidad de embarazo con fertilización in vitro a nivel global no rebasa el 50% y dependiendo de los grupos de edad puede ser hasta menor, por ahí arriba de los 40 años, por ahí del 30%, quizá 40%. Y en donación de óvulos, más o menos hasta un 60 a un 70%. Entonces ya hablamos de lo que es la fertilización, de qué indicaciones tiene, de cómo se hace y cuál es la efectividad que tiene. Seguramente va a haber ya algunas preguntas, o yo espero que ya haya muchas, me van a ir diciendo algunas. Buenas tardes, a mi esposo le diagnosticaron teratosospermia severa. ¿Será posible el embarazo por medio de in vitro? Bueno, es una buena pregunta. ¿Qué es la teratosospermia? Nosotros cuando analizamos el semen, analizamos la cantidad de espermas que tiene por mililitro, la movilidad de esos espermas y la forma de esos espermas. Los espermas anormales, cuando tenemos muchos espermas anormales, hablamos de teratosospermia. Entonces, la forma normal del esperma tiene que ver o va directamente ligada a la calidad del material genético del esperma. La teratosospermia, debo decirle a la paciente que es la anomalía más frecuente que encontramos y es posible tratarla. La mayoría de las veces se puede mejorar porque se trata de infecciones o de procesos inflamatorios. A veces con deficiencias de ácido fólico tratamos un poco con tratamiento con este medicamento y mejoramos la calidad de los espermas. A veces es un poco la actividad a que se dedica esta persona. Por ejemplo, taxistas, choferes, personas que trabajan en hornos de fundición están sometidos a altas temperaturas de estos testículos y se altera su calidad, sobre todo la forma de los espermas. Entonces sí se puede tratar, pero yo le sugeriría primero tratarlo a él, averiguar por qué tiene la teratosospermia, darle tratamiento para que mejore y después ofrecerle un tratamiento como la fertilización in vitro. Otra pregunta, si tengo 40 años y me han dicho que no ovulo, ¿puedo lograr el embarazo? Sí, claro. De hecho, la ovulación es un proceso muy delicado, pero que son de las cosas que podemos controlar mejor para que se dé. Es decir,
contamos con muchos elementos, medicamentos especiales para hacer que la paciente ovule. Es importante estudiar el por qué no ovula. Siempre hay una razón, nunca es de a gratis. Siempre hay una causa por la cual la paciente no ovula. Recuerden que el proceso de ovulación está conectado desde el cerebro en una glándula que llamamos hipófisis, a través de la hipófisis en la tiroides, glándulas suprarrenales y testículos y ovarios. Entonces el proceso de ovulación o de fabricación de espermas está interconectado con varias glándulas. Hay que estudiarlas todas para saber por qué no ovula, pero sí se puede. Me sometí ya a 2 tratamientos, una inseminación y otra in vitro. Mi duda es, ¿aún puedo ser candidata? Tengo 47 años. Yo creo que sí, pero hay que explicarle varias cosas. Con esta edad, seguramente o muy probablemente la calidad de sus óvulos ya no es buena. A esa calidad le llamamos reserva ovárica. Entonces yo lo que le sugiero es primero evaluar su reserva ovárica y a partir de ahí poder decirle si con sus propios óvulos tiene una buena probabilidad o no, que la tiene realmente baja, para ser honesto. En estos casos, bueno, la donación de óvulos es una buena alternativa. He tenido 4 pérdidas, tengo menos de 30 años, mi esposo salió bien en los exámenes y yo salí con ovario poliquístico. ¿Aún soy candidata para un tratamiento de in vitro? Sí, pero hay que explicarle una cosa. Tener pérdida gestacional repetida es un capítulo aparte, es un problema específico de la fertilidad que no tiene nada que ver con la infertilidad. En la infertilidad de una pareja no puede embarazarse. Aquí sí se embaraza, pero los pierde. Y ahí hay todo un protocolo especial de estudios para tratar de averiguar el por qué tiene el problema de la pérdida gestacional. Y normalmente se pueden mejorar mucho las cosas en pérdida gestacional y muchas veces no necesitan un in vitro. Tengo 32 años y ovario poliquístico. Soy candidata a un tratamiento de fertilización. ¿Hasta qué edad hay buena calidad de óvulos? Bueno, la poliquistosis ovárica, ya lo platicamos en la conferencia pasada, en la charla pasada que tuvimos, es un capítulo muy frecuente en problemas de fertilidad, pero es de los capítulos que podemos resolver de una mejor manera. Tener poliquistosis no significa que tenga que someterse in vitro, pero sí es importante explicarle, cualquier paciente con poliquistosis, si no ha sido bien corregido y tratado, cuando se somete a algún tratamiento de estimulación ovárica, corre riesgos. Y uno de esos riesgos es que la respuesta del ovario sea exagerada y presente lo que llamamos hiperestimulación ovárica. Y eso puede ser peligroso. Primero porque puede darse un embarazo no de 2, sino de 3, 4, 5, 6 bebés. Y segundo porque el síndrome de hiperestimulación puede ser leve o puede ser tan grave como que acabe en terapia intensiva. Entonces hay que evaluar muy bien a la paciente. Pero si ese es el único problema, igual no necesita in vitro, ese es un punto importante. ¿Puede realizarse un embarazo in vitro si hay mioma intramural? Sí, ese es otro punto, y qué bueno que lo mencionan porque mencioné al principio lo de la cirugía reproductiva. Los miomas, que son tumores benignos que se forman a partir del tejido del músculo del útero, son muy frecuentes en México. La mitad de nuestras pacientes que tienen arriba de 30 años van a tener miomas. Hay que ver primero el tamaño y la localización y si da síntomas. Si los miomas son pequeños, los libros dicen que menos de 4 centímetros y no están afectando donde se implantan los bebés, se puede embarazar sin problemas. Pero si no es el caso, entonces antes de someterla a un tratamiento de in vitro, tenemos que operarla para quitarle los miomas. Esa cirugía se llama miomectomía y con una tasa muy alta de resultados exitosos. Hola, buenas tardes. Tengo 3 años de casada y no he quedado embarazada. Estuve ya en tratamiento y tampoco. ¿Me pueden ayudar? Claro que sí, de hecho este es el típico caso de pacientes que después de 1 año o 2 no han buscado la ayuda necesaria, pero que si se acercan con nosotros generalmente van a tener buenos resultados porque son pacientes jóvenes. Acuérdense que el pronóstico reproductivo tiene que ver mucho con la edad de ellos, sobre todo de la paciente. Segundo, el tiempo de evolución de su infertilidad. Pacientes que tienen 15 años de infertilidad generalmente tienen muy mal pronóstico. Y tercero, a qué se han sometido previamente. Si esta paciente o esta pareja no se ha sometido a nada, con gusto la podemos ayudar. Hay que someterla al tratamiento de diagnóstico y a partir de ahí ver qué ofrecemos de tratamiento. ¿Qué pasa cuando ya se tiene la salpingo? Tengo 35 años. Otro buen tema porque muchas veces la salpingoclasia, que es cuando se cortan y se amarran las trompas porque deciden ya no tener hijos, pues ahora la queremos revertir porque ya nos volvimos a casar o porque ya nos dio la gana de tener otro bebé. Dependiendo cuánto tiempo tiene de operada y qué tipo de operación le hicieron y qué longitud de trompa le dejaron,
se puede pensar en reconectar la trompa o en ofrecerle fertilización in vitro. En general, pacientes que tienen más de 5 años de operadas, es mejor hacerles fertilización in vitro y el pronóstico es bueno. ¿Por qué? Porque es una paciente que ya demostró que sí se embaraza. Es un útero que ya demostró que sí recibe bebés, así es que no tiene mal pronóstico. ¿A los 44 años se puede con óvulos propios? Sí, de hecho es otra buena pregunta porque aquí en nuestro centro en Red Crea Medicina Reproductiva nos llegan muchas pacientes que han ido a otros lados y que a partir de los 40 años les dicen que de plano no intenten con sus propios óvulos y tienen que intentar con óvulos donados. La realidad es que la paciente o la pareja desea intentar con sus propios óvulos porque ese es su deseo y hay que respetarlo. El único punto es decirles cuál es la probabilidad de que se embarace, es decir, obviamente tenemos que evaluar la reserva ovárica y a partir de esa evaluación tengo que ser franco y decirle su probabilidad de embarazo es 5, 10, 20, 30 o no sé, tal porcentaje. Ya teniendo eso conscientemente ustedes, si saben que tienen bajas posibilidades, pero si desean intentarlo, se intenta y tenemos resultados, como les dije, arriba de los 40 años en el 30% de los pacientes. Me diagnosticaron trompas obstruidas. ¿Qué puedo hacer? Es una buena pregunta. Antes de hacerlo in vitro, la pregunta sería ¿por qué se taparon? No es lo mismo una salpingoclasia a que se hayan tapado por una infección, por ejemplo por clamidia o por endometriosis. Entonces hay que averiguar la causa por la cual se taparon. En algunas ocasiones podemos incluso destapar esas trompas y entonces ya no tiene que someterse a un tratamiento complicado. Podemos, después de destaparlas, que se logre embarazar en forma natural, pero siempre averiguar el por qué se le taparon. Por último, yo tuve ya 6 pérdidas. ¿Ustedes pueden ayudarme a averiguar qué pasa? Sí, como mencioné hace rato, la pérdida gestacional es un capítulo muy especial. Lo primero que recomiendo es que no se intente embarazar otra vez porque conforme se embarace va a tener más posibilidad de perderlo. Entonces hay que estudiarla. Hay un protocolo de estudios donde evaluamos factores hormonales, genéticos, anatómicos, metabólicos, inmunológicos. Hay enfermedades que fabrican anticuerpos contra nuestro propio cuerpo y pueden hacer que usted aborte. E incluso problemas de otra índole. Entonces, es un protocolo especial que hay que estudiar con mucho detenimiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces nos vamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguiremos dando estas charlas. De verdad les agradecemos mucho su presencia. Síganos en Facebook, por favor. Y ahorita vamos a aparecer con toda la forma que tienen para conectarse con nosotros. Gracias nuevamente y hasta la próxima.